En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. La fe que a Dios le agrada. Nuestra cita de hoy la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. La palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Sabemos que la fe en Jesús es agradable al Padre. Aunque sea pequeña, Él se agrada y muchas veces es movido a misericordia. Bendiciones, amadas. Hoy veremos una historia y diría yo que es una de las más deleitosas de todas. Veremos a una madre que está llevando la necesidad de su hija con una fe asombrosa en aquel que es la inspiración y creador del amor maternal hacia sus hijos. Nuestra finalidad al leer cada historia es aprender de la fe de los que tienen un encuentro con Jesús. Esta historia la encontramos en 2 evangelios, en Marcos y Mateo. Ahora, sobre la vida de la mujer de esta historia no se ha escrito casi nada. No sabemos su nombre, ni el de su marido, ni el de su hija. Quizás para el evangelista Marcos no era relevante el nombre y omite cualquier detalle, ya que no era el fin que él perseguía. Vamos a la historia. Jesús, en el camino hacia la región de Tiro y Sidón con sus discípulos, se le aparece una mujer cananea, sirofenicia, era griega. El evangelista Marcos dice que era extranjera, la llamaban así para indicar que era gentil, no era judía. Por lo tanto, desde el punto de vista judío, era una pagana, tal como Mateo la describe, una mujer cananea. También Marcos además nos da un detalle sobre Jesús que Mateo no. Leamos Marcos capítulo 7, versículo 24. La palabra de Dios dice: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Marcos aquí describe el deseo de Jesús de apartarse e ir en anonimato, quizás cansado y quería apartarse en un lugar tranquilo. Así que dejó la tierra de Israel para ir a tierra de gentiles. Los habitantes de Tiro y de Sidón eran dados a la idolatría y no se llevaban muy bien con los judíos. Seguidamente, esta mujer viene a su encuentro con una petición. Leamos el versículo 26 de Marcos 7, y dice así: la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Amadas, como Jesús acostumbraba, Él, cuando iba a cada lugar, lo hacía con un propósito, y en esta oportunidad no era la excepción. Para Él también le era necesario ir a esa región gentil, como lo hizo con Samaria. ¿Recuerdan? En Tiro y Sidón, nuestro Señor va a mostrar su poder como Hijo de Dios y sobre todo avergonzará al mismo enemigo, ya que ella vino a Jesús pidiéndole ayuda, porque lo que más amaba en el mundo estaba bajo el control de éste. Sin embargo, para Mateo, todos sus esfuerzos que hizo Jesús para esconderse resultaron inútiles. Su fama se había extendido, incluso en ese territorio pagano. Allí, una mujer escuchó de su presencia y fue hacia donde Jesús estaba para pedir ayuda a su necesidad. Lo asombroso de esta mujer es que había escuchado de la fama de Jesús, sabía que descendía de David aún siendo gentil. A mi parecer, sabía las Escrituras, había oído de los profetas. Leamos. En Mateo capítulo 15, versículo 22 dice:
Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Detengámonos un momento aquí y veamos la actitud de la mujer de la que debemos de aprender. Ella no estaba rogando por sí misma, sino que ella va a conseguir una bendición a favor de su hija. Ella nos da un buen ejemplo de lo que debe ser la obra de intercesión de los padres que debemos llevar a cabo por nuestros hijos. Esta mujer apela a la misericordia de Jesús. Quiero destacar que ella llama con respeto y le dice: Hijo de David, que es un título que pocos israelitas le dieron a Jesús. Amadas, su petición es clara: ten misericordia de mí. Ella no pide algo en especial, sino que el Hijo de David tenga misericordia de ella, y de inmediato le explica el problema en pocas palabras. Esta madre le dice que su hija estaba gravemente atormentada. Seguramente para ella no era fácil como madre ver sufrir a su hija. Me detengo un momento para dirigirme a las madres que me escuchan. Como madres sabemos cómo aflige nuestra alma ver a nuestros hijos sufrir y deseamos, si fuera posible, tener el dolor nosotras y que no lo tengan ellos. ¿Te ha pasado o solo me pasó a mí? Ahora, hay dos tipos de dolor que enfrentamos: el dolor físico y espiritual. Ver a nuestros hijos enfermos físicamente ya nos aflige sobremanera, pero aún más cuando vemos su enfermedad espiritual, muertos por su pecado. Duele que caminen sin Cristo y nos parte el corazón. Por más que le avisamos que sus caminos son de muerte, ellos siguen sordos e indiferentes a la sanidad, a la verdad y a la vida. Amada, esta es una realidad para muchas madres que nos oyen. Es una verdad que nos duele sin duda. Pero hoy quiero animarte y recordar del Evangelio, una palabra que Dios me dio y me ha sido de mucha bendición. Te la comparto. Busca en tu Biblia Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amada Madre, recordar de dónde nos sacó el Señor y que fuimos rescatadas de nuestra mala manera de vivir, nos llena de fe que un día esa obra maravillosa que Dios hizo por mí y por ti, lo hará por ellos también. Qué esperanzador resulta esto para nuestro corazón de madres, porque Dios tuvo misericordia de nosotras, nos miró y nos trajo a Él, y muchas veces olvidamos que nos dio vida por gracia y por medio de la fe puesta en nosotras. Te animo a reavivar la esperanza, que nuestros hijos un día tendrán la misma oportunidad de escuchar el Evangelio, y si Dios quiere, sus corazones no serán endurecidos y sus oídos serán abiertos al mensaje de salvación. No nos quedemos estancadas sufriendo, sino que recordemos de quién es la salvación y a quién les pertenecen esas almas. Amada, no te hundas en la desesperanza y el dolor por no ver a tus hijos todavía en los caminos del Señor.
Más bien, así como la mujer de nuestra historia, clamemos a nuestro Señor, recordemos sus promesas, clamemos por piedad y compasión, clamemos para que la palabra de Dios penetre el corazón y cada fibra del ser de nuestros hijos. Clamemos a Dios, mujer, no nos cansemos, no nos rindamos, llenémonos de fe y esperanza. Firmes, confiando, esperando y glorificando a Dios cada día. Amadas, que la lejanía de nuestros hijos a los caminos de Dios sirva para afianzar nuestra fe y dependencia total en Él. Y como la mujer sirofenicia, vayamos a los pies de Cristo, intercedamos con una gran fe por ellos, siendo persistentes, para que Él nos permita en algún momento ver a nuestros hijos dependiendo y siendo hijos del Señor, a quien nosotras llamamos Padre. Y quizás un día no muy lejano podamos tener la alegría de Juan. Leamos la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 4. La palabra de Dios dice: No tengo yo mayor gozo que esto, el oír que mis hijos andan en la verdad. Gloria a Dios. Ahora bien, volviendo a nuestra historia, veremos que algo sucede con Jesús ante la intercesión de esta mujer. Leamos Mateo, capítulo 15, versículo 23. Y dice así: Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí vemos que Jesús no responde al clamor de ella. Más bien, vemos oposición y algunas barreras a esta mujer de parte de sus discípulos. Al recorrer las Escrituras, he visto que Jesús jamás rechazó a nadie ante una petición de misericordia. Pero aquí hace una excepción y no le responde ni una palabra a la mujer. ¿Es que acaso Jesús no la escuchaba? ¿Jesús no veía el dolor de esta mujer? Pues claro que sí, Jesús es Dios. Él sabía el dolor y la fe de esta mujer. Amadas, es claro que Jesús estaba probando la fe y el corazón de la mujer sirofenicia. Es difícil entender por qué Dios actúa así algunas veces. Sus pensamientos van mucho más allá de los nuestros y se nos olvida que Él es el Creador y nosotras hechura de sus manos. Amadas, no siempre tenemos que saber los misterios de Dios. No tratemos de entenderlo porque no lo lograremos. Lo mejor que podamos hacer, aún con nuestras preguntas, es voltear nuestro rostro en dirección a Dios para clamarle y que atienda nuestra petición. Él no es indiferente a nuestro dolor. Dejemos que Él tenga el gobierno en todo. Dejemos que Él siga siendo Dios y que se haga su voluntad. Muchas veces la demora en la respuesta a nuestras peticiones es simplemente la prueba de nuestra fe. Ahora, ¿seguiremos creyendo que Él puede resolver nuestros problemas a pesar de que se demora en contestar? Continuemos en Mateo capítulo 15, versículo 4. La palabra de Dios dice: Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oh amadas, vemos cómo amablemente Jesús por fin responde a esta mujer y le explica a ella de su misión. Él vino a salvar a las ovejas perdidas de su pueblo judío, y ella no era parte de él, era una gentil, una pagana. El Señor nunca tuvo una actitud así con nadie antes. ¿Qué afirmación más extraña de su parte? ¿Qué quería decir? Él estaba diciendo en primer lugar que su plan estaba todavía cumpliéndose. El tiempo para los gentiles todavía no había llegado. Tenía que ir primero a Israel, a las ovejas perdidas. Entonces, ella viene sin derechos ni privilegios, lo contrario de los judíos, hijos de Abraham, hijos del pacto. Pero lo que le movería a compasión a Jesús fue su fe hacia él. Lo veremos luego. Hermanas, hay algo muy importante aquí. Lo que esta mujer sabía de Jesús fue suficiente para que su fe sea grande. ¿Tenemos nosotras ese tipo de fe? Esta mujer
puso su fe en la persona correcta. Esta es la primera característica de la gran fe, la fe que salva y que le agrada a Dios. A continuación, vemos que ella, con reverencia, va hacia él y le dice, en Mateo capítulo 15, versículo 25, lo siguiente: Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La mujer tenía una gran fe, que también implica arrepentimiento. Ella sabe que no era digna, por eso pide, ten misericordia de mí, socórreme, Señor. Además, vemos que ella tiene reverencia y le reconoce a Jesús y le da el título como el Rey y le trata como tal. Pero a pesar de esto, Jesús continúa dándole excusas. Leamos el versículo 26 de Mateo 15. La palabra de Dios dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, los eruditos de la Biblia han explicado que en esta analogía, los hijos son los judíos y los perrillos son los gentiles, que son las naciones que no son descendientes de Israel. Entonces, ¿qué quería decir con esto Jesús? ¿Buscaba acaso humillarla recordándole que no tiene parte en la mesa? Claro que no. Él continúa con su plan de amor y redención. Ella no se siente humillada, no hay tiempo para ello. Ella piensa en su hija y no en ella. Su amor va más allá e insiste en su intersección. Veamos Mateo 15, versículo 27, y dice así, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Otra actitud de esta mujer es la seguridad de parte de ella para refutar la respuesta e insistir en su apelación. Y lo maravilloso es que la mujer ni siquiera ha traído a su hija. Ella sabe que Jesús tiene poder para sanar aún a la distancia. Tanto fue el amor de madre que no le importó aún recibir lo que sobra de la mesa. Las migajas aquí cobran valor. Ella sabía que Jesús podría ayudarla y su apelación, junto con su fe, mueve el corazón de nuestro Señor. Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor y, por supuesto, una intersección tan ferviente no había de quedar sin contestación. Ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Perseveró en su petición y consiguió la respuesta y a la vez una felicitación de parte de Jesús para ella. Leamos Mateo 15, 28 y dice así, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amadas, miremos cómo Jesús reconoce ante todos, incluso de sus discípulos, que su fe era grande. ¿Por qué? Porque es una fe con convicción, con seguridad de que aunque no ha visto nada, ella creyó que lo obtendría y tenemos todas que imitar, ya que es una fe que salva. La mujer sirofenicia no dudó ni un instante, tampoco se dejó llevar por el orgullo ni la oposición que parecía que Jesús mismo le ponía en el camino, sino que mostró una humildad de carácter y una fe que impresionó a Jesús. Ella sabía quién era Él, sabía que podía sanar a su hija. Amadas, continuando con el desenlace de la historia, miremos lo que acota Marcos en el capítulo 7, versículo 30, y dice así, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hermanas, al llegar a la casa, ella se dio cuenta de que el milagro se había producido. Comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente provisión para su gran necesidad. El Señor sanó a la niña a distancia por medio de su palabra. Su hijita había recobrado la paz gracias a la infinita misericordia de Jesús. A pesar de no merecer nada, Él intervino a su favor.
Para finalizar, amadas, acoto que si en algún momento pensamos que lo sabemos todo, pero sin fe y reverencia al Señor, no sirve mucho. Esta mujer supo poco de Jesús. Creo que lo necesario, pero acompañada de su fe, sirvió para agradar a Dios. No es malo tener mucho conocimiento, pero cuando más conocimiento tengamos, mayor debería ser nuestra fe. Ahora reflexionemos juntas con estas preguntas. ¿Agrada mi fe a Dios? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Débil y fluctuante o fuerte y sólida? Una fe fuerte rompe barreras y así llegar al mismo corazón de Dios y obtener compasión. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.